Hola, buenas tardes. La sesión que vamos a tener hoy es para mis alumnos de licenciatura en filosofía, y es para su curso obligatorio de filosofía de la ciencia. ¿De acuerdo? Mi interés en hacer esta sesión es poder darles un panorama demasiado general sobre los pilares fundamentales de lo que fue la ciencia en el siglo XIX y el siglo XX. Esto porque hay ciertos problemas específicos que le interesaron a los filósofos de la ciencia para abordar temas como, por ejemplo, la explicación científica, las leyes, el reduccionismo, el cambio de teorías, comprobación y falsación de hipótesis. Entonces se solían remitir a ciertos escenarios, a ciertos eventos, a ciertas disciplinas, ¿de acuerdo? Que resultan fundamentales para un filósofo de la ciencia que las pueda conocer. Bueno, entonces, en ello radica mi interés. Entonces, vamos a partir de esto e iniciaremos, ¿de acuerdo? Para abordar este, esta clase sobre historia de la ciencia, quiero partir de lo que sucedió en la geometría, ¿de acuerdo? Uno de los asuntos más importantes en cuanto a filosofía de la ciencia radicaba en que la geometría por mucho tiempo se creyó que era una ciencia completa, una ciencia que no tenía alguna alternativa distinta, que la geometría euclidiana era la ciencia del espacio real, ¿no? Así lo veía Kant, veía que la geometría de Euclides compaginaba perfectamente con la física de Newton, y si la física de Newton era verdadera para todo el universo, pues la geometría euclidiana aparentemente también iba a ser la geometría del universo, ¿no? Entonces vamos a partir de eso, ¿no? De Euclides, 300 antes de Cristo, y entonces este señor colocó al principio de su magna obra de elementos una serie de definiciones, ¿de acuerdo? Son como estos puntos son puntos clave para entender cómo se construye este sistema axiomático, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de un sistema axiomático es que a partir del menor número de enunciados y de conceptos primitivos se pueda inferir la mayor cantidad de información sobre cierto orden de interés. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hizo este señor es poner una serie de definiciones, como por ejemplo, un punto es aquello que no tiene partes. Nociones comunes, por ejemplo, si se añaden iguales a iguales, las sumas son iguales. Y 5 peticiones, request, que también se les llama postulados. ¿De acuerdo? Supuestamente estos elementos, o sea, todo esto que tendríamos acá, transmitían toda la información necesaria para inferir los teoremas y resolver los problemas de la geometría. Eh, la importancia de estos postulados, por ejemplo, si nos vamos acá, por ejemplo, tenemos nuestro postulado 1, nuestro postulado 2, nuestro postulado 1, por ejemplo. Bueno, la intención de estos postulados es tener intenciones claramente prácticas, ¿no? Por ejemplo, nuestro postulado 1 es para trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier punto. Y, por ejemplo, nuestro postulado 3 nos va a permitir dibujar un círculo con cualquier centro y cualquier radio, ¿de acuerdo? Entonces parecían, desde cierto estatuto epistémico, autoevidentes de sí. Parecían ser tan simples y evidentes que no necesitaban ninguna prueba, que pueden estar a inicio del sistema, y entonces podíamos inferir todo lo necesario para el espacio tridimensional plano. ¿De acuerdo? Lo que sucedió es cierta tensión con nuestro quinto postulado. ¿De acuerdo? Muchas están haciendo el quinto axioma, ¿de acuerdo? Con versiones más modernas, vamos a ponerlo así, pues, prefieren llamarlos de esta manera, ¿no? Vamos a ver cómo podríamos, o más bien vamos a recuperar la traducción de este quinto postulado del texto de Euclides. Lo que nos dice es, si tenemos una línea recta que cae sobre otras dos, que van a ser A y B, si esta línea que cae sobre las otras dos líneas rectas hace que los ángulos interiores del mismo lado sean menores que dos ángulos rectos, es decir, menor que 180 grados,
Las dos líneas rectas, si se prolongan indefinidamente, se van a encontrar en ese lado en el que están los ángulos menores que los dos ángulos rectos. De hecho, lo que vemos acá es tratar de recuperar la formulación de Euclides sobre nuestros dos ángulos que tenemos acá y que van a tener esta suma de menos de 180 grados o menos que dos ángulos rectos. ¿De acuerdo? Esto suena un poco raro, suena descabellado, suena un poco oscuro. Sin embargo, esto puede parafrasearse como una receta para construir triángulos. Al final de cuentas es lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, todo triángulo va a estar formado por tres rectas coplanares que se encuentran por parejas en tres puntos. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, cualquier segmento que podríamos considerar acá P y Q. Trazar una recta A que pase por P. Bueno, acá ya está todo el diagrama, ¿no? Entonces, para no estar señalando tanto, dado cualquier segmento PQ, si trazamos una recta A que pase por P y una recta B que pase por Q, de modo que estas rectas A y B estén en el mismo plano, el hecho de que verifiquemos los ángulos que A y B forman con P y Q en uno de los dos lados de P y Q van a sumar menos de dos ángulos rectos, ¿de acuerdo? Entonces, si se cumple esta condición, debe concederse que A y B se encuentran en un punto R. O sea, este es nuestro punto de encuentro, por nuestro punto R. En ese mismo lado de P y Q, lo que va a formar nuestro triángulo PQR. Este postulado se conoce históricamente como el postulado de Euclides. Y si se rechaza este postulado, entonces gran parte del sistema de geometría de Euclides no se llevaría a cabo. Y de hecho, también podríamos utilizar esta misma construcción para, para dilucidar la negación de este quinto postulado. La negación de este quinto postulado nos llevaría a lo que ahora conocemos como geometría lobachevskiana, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo rápidamente, pero vamos a abordarlo un poco más, ¿de acuerdo? Consideremos que dibujamos la recta que pasa por el punto P. Ahora estamos viendo lo que tenemos acá, ¿no? Vamos a considerar la recta que pasa por el punto P en el ángulo recto en el segmento PQ, ¿de acuerdo? Si negamos el postulado de Euclides, van a haber innumerables rectas que pasen por Q. Es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Innumerables rectas coplanares con A, ¿sí? Y van a formar ángulos agudos con el segmento PQ, pero nunca se van a encontrar con A. Ahora, si consideramos el conjunto de números reales, que van a ser las magnitudes de estos ángulos agudos, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en un límite inferior mayor de este conjunto que vamos a nombrar mu. Mu debe ser mayor que cero, ¿de acuerdo? Entonces, hay exactamente dos rectas que pasan por Q, coplanares con A, que forman un ángulo del tamaño de mu con nuestro segmento PQ. ¿De acuerdo? Y es lo que estamos viendo acá en nuestra imagen que tenemos acá. Vamos a llamarlas B1 y B2. Ni B1 ni B2 se van a encontrar con A, que es lo que tenemos acá, pero A se encuentra con toda recta que pasa por Q, que sea coplanar con A y forma con PQ un ángulo menor que mu. ¿De acuerdo? Lo que hicieron personajes como Gauss, Lobachevsky, Ullay, sin saberlo, es que coincidieron en llamar a estas, a B1 y a B2, paralelas a A, que pasan por Q. Esta mu se llama ángulo de paralelismo para el segmento PQ. ¿De acuerdo? Su tamaño va a depender de la longitud del segmento PQ y va a disminuir a medida que PQ aumenta. Entonces, supongamos que el ángulo de paralelismo para PQ es la mitad de un ángulo recto. En este caso, B1 y B2 van a formar un ángulo recto en Q. Y tenemos así dos rectas mutuamente perpendiculares en el mismo plano que A, pero que no se encuentran con A. ¿De acuerdo? La geometría de Lobachevsky abunda en teoremas sorprendentes, ¿sí? Que resultan ser muchas veces contraintuitivos. O sea, por ejemplo,
los tres ángulos interiores de un triángulo van a sumar menos de dos ángulos rectos, o sea, menos de 180 grados. ¿Recuerdas? Como uno de los más famosos. También si tenemos un cuadrilátero por construcción, tiene tres ángulos rectos, el cuarto ángulo es necesariamente agudo. Entonces, en la geometría lobachevskiana no hay rectángulos. ¿Sí? También hay una forma sencilla de establecer una correspondencia formal entre las ecuaciones de la trigonometría, perdón, de la trigonometría lobachevskiana y la trigonometría esférica estándar. Y de hecho, basándose en ella, Lobachevsky argumentaba que cualquier contradicción que surgiera en su geometría se vería inevitablemente acompañada de una contradicción en la geometría euclidiana. Para tratar de ser un poco más sintéticos, para recapitular ciertas nociones, consideren que a inicios de 1800 la cuestión de si el postulado de las paralelas de Euclides podría demostrarse como una consecuencia lógica de los otros permaneció sin resolver. Y entonces este historial de fracasos se entendió pues no como una falta de genialidad, porque muchos matemáticos realmente buenos lo intentaron, pero fallaron en eso. Esto más bien mostraba la independencia del quinto postulado respecto de los otros. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, a principios del siglo XIX tenemos a personajes como Gauss o Lobachevsky que realizaron un trabajo muy interesante que significaba sustituir el axioma de las paralelas a nuestro quinto postulado, nuestro quinto axioma, y desarrollar una geometría igualmente válida a la de Euclides, que en este sentido el criterio metateórico para determinar que esta geometría era buena o era correcta, pues radicaba en que no hubiera contradicciones internas, que el sistema fuera consistente. Entonces vamos a considerar, nada más es, por ejemplo, este punto, ¿no? Nuestra geometría hiperbólica, que es lo que tenemos con Lobachevsky. A través de, vamos a verlo acá, a través de cualquier punto que no esté, por ejemplo, acá en una recta L, no va a existir ningún paralelo o más de un paralelo a L. ¿De acuerdo? Entonces, este era el postulado que nos daba Lobachevsky. Pero debido a la suposición de que no hay un paralelo, esto contradiría la extensión infinita de una línea recta, que era una suposición tácita que Euclides y otros usaron. Por lo que Lobachevsky tomó la siguiente suposición, que les voy a decir como punto de partida, que es que existen dos rectas paralelas, pero que no van a intersectar con L, o sea, con nuestra línea, con nuestra recta que tenemos acá, ¿de acuerdo? Van a existir dos líneas paralelas a una línea dada a través de un punto dado que no esté en esa línea. De hecho, como les digo acá, podemos ver el fallo del axioma de los paralelas. O sea, ya les comenté que pues, en este caso vamos a decir axioma, paralelo. Muchos autores a veces dicen el axioma de las paralelas, de postulado de las paralelas. Entonces, vamos a considerarlo aquí intercambiable, ¿sí? Lo que les digo acá es que uno puede ver el fallo del axioma de las paralelas directamente en la figura que tenemos acá, donde tenemos nuestra línea, L, recta, P va a ser nuestro punto fuera de la línea y vamos a tener otras dos líneas. ¿Sí? Que tenemos acá, pues está entrecomillado porque no son nuestras líneas habituales que vemos de toda la vida. Son M y N que van a pasar a través pero sin intersectar en L. También podríamos considerar el modelo de Riemann. ¿Sí? De hecho, el modelo de Riemann de la geometría no euclidiana también va a desafiar el postulado de las paralelas al afirmar que no existen líneas paralelas. En este sistema, o sea, en el sistema de Riemann, todas las líneas se van a intersectar eventualmente. Y Riemann propuso dos modelos para visualizar esta geometría, la esfera y el hemisferio, pero no quiero abrumarlos, no es necesario que sepan tantos los detalles técnicos, ¿no? Lo único que me interesa que consideran acá es que en este caso de nuestra geometría hiperbólica, el postulado de las paralelas es falso. Y por ejemplo, el teorema de Pitágoras deja de ser válido y los ángulos de un triángulo no van a sumar 180 grados. ¿Sí? El punto que deben ver
de todo esto que tenemos acá, pues al final de cuentas es que podríamos tener otra geometría. O sea, como les dije, Kant estableció que la geometría euclidiana era la geometría definitiva del espacio físico, concordaba con la física de Newton, entonces debía describir todo el espacio posible. ¿De acuerdo? La existencia en el siglo XIX de geometrías alternativas y consistentes, es decir, que no tuvieran contradicción interna, nos dio pauta para considerar que no era definitivamente la geometría del espacio físico, que podríamos tener otras alternativas, al menos otras alternativas lógicamente consistentes sobre lo que podríamos decir del espacio y desarrollar teoremas interesantes a este respecto. Entonces, algo que hay que considerar, por ejemplo, a partir de Riemann, es, por ejemplo, el título de su obra, de 1868, que nos dice sobre las hipótesis subyacentes a la geometría. Como les digo, que el título mismo nos va a sugerir la revolución que se había producido en el pensamiento matemático. Riemann hablaba de hipótesis, donde sus predecesores habían hablado de axiomas. Como había comentado a inicio cuando introduje el sistema euclidiano, pues los conceptos y proposiciones de Euclides se consideraron por muchos años prototipo y modelo de lo que Platón llama el proceso de sinopsis de la idea. O sea, el hecho de poder intuir estos conceptos, estas verdades matemáticas que tenían autoevidencia, certeza apodíctica, que no podía haber ningún contraejemplo, es decir, una instancia donde se demostrara que fueran falsos. Ahora ya vimos, por ejemplo, que en la geometría hiperbólica nuestros triángulos no suman los 180 grados. Por ejemplo, esta idea sobre que la geometría era la ciencia certera por antonomasia, pues también llegó a Descartes, ¿no? Este señor se basó por completo en este antiguo ideal científico y de hecho él desconfiaba de la validez y fecundidad del pensamiento silogístico aristotélico, pero recuperó, pero salvó la certeza inmediata que caracterizaba a la intuición geométrica y esto nunca fue seriamente cuestionado, ¿verdad? También tenemos que aunque la geometría se consideró por mucho tiempo como cierta, como un producto de la razón pura, pues nos dice Cassirer en los 50 del siglo pasado, qué extraño sería para esta razón llegar a un sistema completamente diferente y completamente incongruente, ¿de acuerdo? Y que a la vez pudiéramos afirmar la verdad de ambos sistemas. Es decir, si tenemos la geometría de Lobachevsky, ¿de acuerdo? Y la geometría euclidiana, qué increíble debió haber resultado encontrar estos sistemas completamente incongruentes entre sí, pero que pudiéramos afirmar con igualdad de verdad de ambos. ¿De acuerdo? También lo que sucedió en el siglo XIX es la incorporación de la teoría de grupos. La teoría de grupos, como les toca, representa un purgamiento de toda intuición. Es decir, por mucho tiempo, y es lo que vamos a ver en un momento con lo que sucedió en el análisis matemático, por mucho tiempo la matemática era muy visualizable, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a considerar que el gran logro de la teoría de grupos fue un purgamiento de toda intuición. En este sentido, toda geometría, en su concepto y finalidades generales, ahora se consideraría bajo la teoría de grupos como una teoría de invariantes respecto a un determinado grupo. Y la naturaleza especial de cada geometría va a depender de la elección de este grupo, por lo que diferentes geometrías van a diferir en cuanto al sistema de transformaciones en que se basan y en el que establecen la totalidad de sus propiedades invariantes. Entonces, lo que les muestro a continuación es ver cómo se define en matemáticas en la actualidad, ¿de acuerdo? Un grupo, vamos a tener ciertos axiomas de grupo, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que tenemos acá. Vamos a tener nuestro axioma de clausura, que es para cualquier par de elementos A y B que pertenecen a un grupo G. El resultado de una operación, tenemos acá, perdón,
no le ponemos nombre, simplemente estamos definiendo, ¿no? Nuestra operación entre A y B también debe pertenecer al grupo. También tenemos nuestro axioma de asociatividad, elemento de identidad, elemento de inverso, que parecen, por ejemplo, muy cercanos a lo que conocemos actualmente como nuestros axiomas de campo para los reales. También podríamos considerar tipos de grupos, grupos abelianos, grupos finitos infinitos, grupos cíclicos, etcétera. Y aquí está lo que les comentaba, ¿no? A partir de la teoría de grupos también pudimos tener una mejor caracterización de, por ejemplo, la geometría euclidiana, de la geometría afín, de la geometría proyectiva. Y en este sentido, por ejemplo, la geometría euclidiana tiene estas características. Su espacio y distancia se va a basar en el espacio euclidiano, ¿de acuerdo? Y va a utilizar conceptos de distancia y ángulos. Como bien sabemos por nuestro quinto postulado, incluye ese postulado, entonces cumple la condición de paralelismo, que nos dice que por un punto exterior a una línea se puede trazar una única línea paralela. Y aquí están nuestras transformaciones. La geometría euclidiana va a tener isometrías, es decir, transformaciones que van a preservar distancias y ángulos, y que de hecho son las transformaciones más fundamentales. Y vamos a decir respecto a sus mediciones que se enfocan a medir longitudes, áreas, ángulos. Pero ¿qué sucede si nos vamos, por ejemplo, a la geometría afín? Vamos a considerar características de espacio y colinealidad, ¿de acuerdo? Es decir, se van a estudiar propiedades que van a preservarse bajo transformaciones afines, como la colinealidad de puntos y relaciones de paralelismo. También en una geometría afín se va a mantener el concepto de líneas paralelas, pero no va a tener una noción de distancia o ángulo. ¿Sí? Y nuestras transformaciones más importantes van a ser transformaciones afines, como combinaciones de traslaciones, rotaciones, escalonados, cortes, que van a ser nuestras transformaciones fundamentales. Y no se van a medir distancias ni ángulos, pero se conservan razones de segmentos y paralelismos. Esto significa que cuando se realiza una transformación afín, como una combinación de traslaciones, escalonados, rotaciones, ¿sí? Las distancias entre puntos y los ángulos entre líneas pueden cambiar. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un cuadrado en un plano. En la geometría euclidiana, podemos medir los lados del cuadrado, tienen la misma longitud y los mismos ángulos, todos son 90 grados. Si aplicamos una transformación afín como estirar el cuadrado en alguna dirección, pues vamos a obtener un paralelogramo. Así que las longitudes de los lados ya no son iguales y los ángulos ya no son de 90 grados. Pero en una geometría afín seguimos manteniendo ciertas relaciones. ¿Sí? Por ejemplo, nuestras líneas que eran paralelas en un cuadrado original siguen siendo paralelas en el paralelogramo. Entonces la colinealidad, es decir, los puntos que están en una misma línea, se preservan y las proporciones de segmentos en una línea se van a conservar. Eso es lo que sucedió a nivel de geometría. Vamos a ponerlo así a grandes rasgos. Ahora, ¿qué sucedió en el análisis matemático? Vamos a considerar que existía una falta de rigor, vamos a ponerlo de este modo. El rigor en el análisis matemático durante el siglo XIX, de hecho, se caracterizó por establecer bases lógicas que fueran sólidas para el cálculo y nuestros conceptos relacionados. Vamos a considerar, por ejemplo, que vamos a tener personajes muy importantes en este punto, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, a Cauchy, que en el siglo XIX desempeñó un papel fundamental para este proceso que tenemos de darle rigurosidad al análisis matemático, que significaba darle bases sólidas y lógicas a nuestro cálculo. Y lo que hizo Cauchy fue introducir una definición más precisa del límite que se basó en desigualdades y en el concepto de función. Y esta definición, aunque no era tan rigurosa como las formulaciones modernas que tenemos actualmente, representó un avance significativo respecto a las vagas nociones geométricas utilizadas anteriormente. ¿Sí? Lo que hizo Cauchy fue formalizar conceptos clave como continuidad, diferenciabilidad, la integral definida, y esto sentó las bases para un enfoque más riguroso en el análisis. ¿De acuerdo?
Y de hecho el cálculo, después de Cauchy, ya no era un conjunto de operaciones para resolver problemas, sino un conjunto de teoremas basados en definiciones rigurosas. Si somos atentos, vemos que la matemática misma no era la ciencia acabada que muchos filósofos vieron por años. Era una ciencia en construcción, que de hecho los procesos de axiomatización son un invento reciente. O sea, en la matemática, o sea, la axiomatización de la matemática, de cómo se enseña en la actualidad, es algo muy, muy contemporáneo. O sea, viene del siglo XIX. Por la matemática no estaba axiomatizada de esta manera. Y también vamos a tener bueno, vamos a recuperar esto que les decía acá sobre Cauchy, ¿no? Lo que les decía es que él ofreció una definición estándar de límite, al menos hasta el 1870, que se cambió por la definición en términos de epsilon delta. Pero lo que nos decía Cauchy es que, por ejemplo, acá, vamos a considerar nuestro límite. Cuando valores sucesivos atribuidos a una variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo para terminar por diferir de él tan poco como se desee, entonces esto último se llama el límite de todo más. Y también podríamos considerar la definición que tiene esta definición con nuestra definición actual, que es una función f de x es continua dentro de los límites dados si dentro de estos límites un incremento infinitamente pequeño en y, en la variable x, siempre produce un incremento infinitamente pequeño, que es lo que tenemos expresado acá, en la función misma. ¿Sí? Pero el personaje más importante que debemos tener, por ejemplo, es Bertras, que a menudo es considerado como el padre del análisis moderno, y él lo que hizo fue llevar el rigor matemático a un nivel superior. Y Fertras abogó por la eliminación de estas intuiciones geométricas y mecánicas del cálculo. ¿Sí? De hecho, la definición de Cauchy había utilizado la expresión se acerca indefinidamente, lo que sugiere vagas intuiciones de movimiento continuo. ¿Sí? Y lo que hizo este señor fue buscar basarlo únicamente en conceptos aritméticos y algebraicos. Y él fue el que introdujo nuestra notación epsilon delta para definir límites, y esto proporciona una base rigurosa para el análisis de convergencia y la continuidad, y también esto es una forma moderna o sea, actual, de expresar nuestros axiomas de campo para los reales, pero lo que hizo Fertras es desarrollar una teoría rigurosa de los números reales, y esto evitaba las definiciones circulares que habían plagado los intentos anteriores. Vamos a considerar que también teníamos, no me voy a centrar tanto en qué sucedía con las paradojas de teoría de conjuntos, lo que sucedió en lógica, porque voy a hacer un video aparte sobre este asunto, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que lo que sucedió en teoría de conjuntos es también una revolución a nivel de cómo se entendió la matemática, ¿de acuerdo? Llegaron nociones muy interesantes, muy contraintuitivas, por ejemplo, sobre la definición de conjuntos infinitos, que teníamos infinitos más grandes que otros, ¿de acuerdo? Teníamos infinitos que podían ser numerables, o conjuntos que podían ser no numerables, como el conjunto de los números reales. Entonces, tenemos en la matemática, antes de pasar a nuestro siguiente campo de investigación, en la matemática, ¿qué sucedió? La creación de geometrías alternativas que eran lógicamente consistentes, que no tenían, que no llevaban a contradicciones, el sistema era consistente internamente. También teníamos una progresiva eliminación de las intuiciones dinámicas, de movimiento, para la definición de conceptos importantes para el análisis, ¿de acuerdo? Como la idea de continuidad, de límite. También nuestra geometría en general recibió una sistematización más importante a través de teorías de grupos. La definición sistemática de las geometrías a partir de sus transformaciones permitió una mayor comprensión de qué sucedía a nivel teórico, ¿de acuerdo? Y aparte también tenemos otro tipo de fenómenos interesantes, como lo que sucedía en fundamentos de las matemáticas, o proyectos logicistas que veían con especial interés la posibilidad de fundamentar la matemática
en la lógica. Es decir, que toda la matemática se pudiera expresar únicamente en lenguaje, lógica proposicional, conceptos operadores, pero conforme vayamos avanzando, más bien conforme les vaya mostrando qué sucedió, por ejemplo, con los proyectos logicistas, con lo que sucedió con el Círculo de Viena, es que vamos a abordar un poco más sobre estos asuntos, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a pasar a qué sucedió con la física. Este es uno de los puntos más importantes a mi parecer, ya que yo me dedico al área de fundamentos de mecánica cuántica. Entonces, por eso es como de gran relevancia para mí esta parte. Pero consideremos, voy a retomar una cita de Cassirer, que a mediados del siglo XIX teníamos una gran demanda de crítica reflexiva en las ciencias de la naturaleza y se hizo cada vez más apremiante, ¿de acuerdo? La física exigía ahora reflexionar sobre sus fundamentos. ¿De acuerdo? Lo que nos dice, por ejemplo, Cassirer, es que había una sospecha sobre el estatus ontológico de las teorías físicas mismas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Hertz no dudó en llamar a los símbolos de la física ilusiones internas. ¿De acuerdo? O sea, parecía que únicamente, y de hecho Hertz, Duhem, ven a las teorías físicas como sistemas simbólicos sin ninguna conexión de la realidad. Es decir, progresivamente, alejándonos de Galileo, Kepler, Newton, se fueron haciendo teorías físicas cada vez más alejadas de la realidad, con conceptos que desafiaban nuestras intuiciones. Por ejemplo, con Maxwell llegamos a los conceptos de campo, con el campo electromagnético. Eventualmente lo que vamos a llegar a lo que les voy a mostrar con la relatividad y con la mecánica cuántica, pues parece que tenemos sistemas abstractos, sistemas simbólicos tan complejos que parece que realmente ya no nos hablan de la realidad, pero surge inmediatamente la pregunta de cómo estas ilusiones pueden acercarnos a la verdad. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que con su ayuda no solo combinemos las experiencias presentes, o sea, una forma de sistematizar toda la información presente, sino que incluso hagamos hipótesis válidas sobre un futuro desconocido? No es nada más el hecho de que tengamos teorías matematizadas, sino cómo pueden ser tan exitosas. Bueno, entonces, a partir del siglo XIX, empezamos a considerar investigaciones epistemológicas y metodológicas de la física teórica. Partimos también de investigaciones sobre crisis en los fundamentos de la física y eventualmente con la mecánica cuántica parece que también perdimos la objetividad. ¿Acuerdo? Puede ponerse en cuestión, porque depende de una interpretación específica de la mecánica cuántica, pero estos son como a grandes rasgos lo que sucedió con la física, ¿de acuerdo? Para ustedes lo que me interesa es mostrarles de qué manera podríamos tener una clasificación no tan rigurosa como podríamos considerar de la física. ¿De acuerdo? Vamos a considerar, por ejemplo, la física aplicada al ámbito infralumínico, es decir, donde no estamos considerando velocidades cercanas a la velocidad de la luz, como por ejemplo donde se aplica la mecánica de Newton. Bueno, el ámbito lumínico, que es donde ya estamos empezando a considerar este tipo de restricciones que impuso, por ejemplo, la síntesis electromagnética de Maxwell, es decir, ya estamos considerando una constante muy importante que es la constante de velocidad de la luz. Entonces vamos a tener este punto, ¿no? Consideramos, por ejemplo, una mecánica cuántica que no tiene en consideración estas restricciones lumínicas sobre la velocidad de la luz. Tenemos la formulación estándar de la mecánica cuántica. Dice, de momento no estoy considerando ese tipo de restricciones. Tenemos ahora una mecánica cuántica que tiene este tipo de restricciones. Ok, vamos a hacer esta extensión a una teoría cuántica de campos, ¿de acuerdo? Esta extensión a la relatividad especial. Entonces, por eso resulta interesante hacer este uso de clasificación. También vamos a tener la clasificación con el ámbito macro, que es donde vamos a aplicar, por ejemplo, la mecánica de Newton, relatividad especial, la relatividad general, ¿de acuerdo? Y el ámbito micro, que es donde vamos a tener el formalismo cuántico estándar, pero también la mecánica cuántica de campos. Vamos a empezar entonces con relatividad especial. ¿Por qué se necesitó crear una relatividad especial?
El problema principal era la incompatibilidad entre la mecánica de Newton y las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar primero características muy básicas sobre la mecánica de Newton. ¿Sí? Tenemos que las leyes de Newton van a funcionar en marcos de referencia inerciales, es decir, sistemas que se mueven a velocidades constantes. ¿Sí? Y las transformaciones importantes de las leyes, de las ecuaciones que tenemos en la teoría, son las transformaciones de Galileo. Estas transformaciones nos describen cómo cambian las coordenadas de un evento al pasar de un marco inercial a otro. Y esto va a permitir que las leyes de Newton sean válidas en todos los marcos inerciales. Y por otro lado, vamos a tener al electromagnetismo y las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell predicen que la luz se propaga a una velocidad constante en el vacío, que es esta constante C de toda la vida. Y esto va a ser independientemente del movimiento de la fuente o del observador. Lo que sucede con las ecuaciones de Maxwell es que no son invariantes bajo las transformaciones de Galileo, es decir, que no permanecen iguales. ¿De acuerdo? Esto va a implicar que la velocidad de la luz debería variar dependiendo del marco de referencia inercial, y esto contradice evidentemente nuestras observaciones experimentales. Por otro lado, como antecedente de nuestra relatividad especial, tenemos el problema del éter. ¿Sí? Para resolver esta contradicción que teníamos, los físicos en el siglo XIX propusieron la existencia del éter y como un medio hipotético a través del cual se propagaría la luz. Pero lo que sucedió con el experimento, lo pueden buscar, es un experimento famoso de toda la vida, es que el experimento Michelson-Morley intentó medir el movimiento de la Tierra a través del éter, pero no encontró evidencia de su existencia. No se logró tener algún dato que diera, que confirmara la hipótesis de la existencia del éter. ¿Qué es lo que nos propuso Einstein? Vale, tenemos esto. Propuso la teoría de la relatividad especial, que se basa en dos postulados. Es decir, vamos a tener que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales y que la velocidad de la luz en el vacío es constante para todos los observadores inerciales. Nos damos cuenta, lo que le importaba a Einstein era mantener la invariabilidad de las leyes de la física y que fuera consistente con la idea de que, con el postulado experimental de que la velocidad de la luz en el vacío es constante para todos los observadores. Y estos postulados llevaron al desarrollo de las transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Y estas van a reemplazar las transformaciones de Galileo, que se utilizaban en la mecánica, en la física de Newton, y va a permitir que tanto las leyes de Newton como las ecuaciones de Maxwell sean válidas para todos los marcos inerciales. ¿Sí? Sin embargo, aunque permita hacer esta compatibilidad, las leyes de Newton, de hecho, sí fueron modificadas dentro del marco de la relatividad especial, para que fueran consistentes con Maxwell. Pero lo importante es que la relatividad especial eliminó la necesidad de un éter y revolucionó nuestra comprensión del espacio y del tiempo. Con los postulados de Einstein tenemos varias consecuencias importantes, que lo que les estoy mostrando son como diagramas muy pedagógicos en la forma en que muchas veces enseñamos fenómenos como cómo la simultaneidad se vuelve relativa, es decir, que eventos simultáneos en un marco de referencia inercial pueden no serlo en otro. Es decir, normalmente consideramos acá trenes que se están moviendo, tenemos entonces a un observador que se está moviendo acá con los trenes y por otro lado tenemos a un observador estacionario. Y entonces es cuando empezamos a considerar este tipo de fenómenos donde la relatividad se vuelve, perdón, donde la simultaneidad se vuelve relativa. Otro fenómeno interesante es la dilatación del tiempo. El tiempo transcurre más lentamente para objetos en movimiento en relación con un observador estacionario. También tenemos fenómenos como la contracción de la longitud, que nos dice que la longitud de un objeto en movimiento se contrae en la dirección de su movimiento en relación con un observador estacionario. Es importante que vean que estos fenómenos de dilatación del tiempo y contracción de la longitud tienen que ver con cómo ciertos observadores miden
estas variables, ¿no? Como el tiempo, la longitud. ¿De acuerdo? De momento no estamos considerando fenómenos muchas veces asociados a astronomía, la cosmología, de dilatación del tiempo en ese sentido fuerte que lo entendemos, ¿no? Que estamos considerando, por ejemplo, acá, cómo se miden los fenómenos. Sin embargo, no quiere decir que no tengan repercusión en la realidad, porque de hecho con estas asunciones es como se construyeron los GPS, ¿de acuerdo? Entonces no es nada más que sea una teoría de las mediciones, sí tiene repercusiones en la realidad, pero es para que vean cómo está funcionando esta idea de observadores inerciales en movimiento o en marcos estacionarios. ¿De acuerdo? Y también tenemos que, que considerar y no olvidar que tenemos una velocidad límite. Ningún objeto con masa, es decir, tenemos que eliminar los fotones porque los fotones no tienen masa, y por eso sí pueden ir a la velocidad de la luz. Entonces, ningún objeto con masa puede alcanzar o superar la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Lo que hace, antes de que vayamos a relatividad general, y vamos a darle conclusión, es decir, la relatividad especial lo que va a hacer es introducir el concepto de espacio-tiempo de Minkowski. ¿De acuerdo? Que va a ser un continuo de 4 dimensiones donde el tiempo y el espacio se fusionan. Entonces, por eso ya no tenemos que hablar, ya no debemos hablar de espacio y tiempo, como lo hizo Newton, sino de espacio-tiempo. ¿De acuerdo? En el espacio-tiempo, la distancia entre eventos, entonces se va a medir mediante el intervalo espacio-temporal, que es invariante bajo las transformaciones de Lorentz. Y de hecho lo mencioné hace rato. Les dije, ok, en la física clásica teníamos nuestras transformaciones de Galileo, que era lo que nos permitan hacer transformaciones nuestras expresiones matemáticas de un marco de referencia a otro. Pero ¿qué sucede con estas transformaciones de Lorentz? Estas cosas van a ser un conjunto de ecuaciones que relacionan las coordenadas de eventos en diferentes marcos de referencia inerciales. Sí, o sea, van a tener la misma función, ¿de acuerdo? Simplemente están reemplazando precisamente las transformaciones de Galileo de la física clásica y son esenciales, ¿sí? Para mantener la invarianza de las leyes de la física en la relatividad general, que era precisamente esta condición que imponíamos, ¿no? De invarianza de nuestras leyes. Y como les decía hace un momento, la relatividad especial también va a modificar las definiciones clásicas de momento y energía, lo que va a introducir conceptos como la masa relativista, la energía en reposo. Es donde surge la famosa ecuación de que la energía es igual a la masa bueno, al producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, que está estableciendo la equivalencia entre masa y energía. Es decir, que la masa puede convertirse en energía y viceversa. Pero vamos a ver qué sucede con la relatividad general. Si se dan cuenta, en ningún momento se metió la noción de gravedad cuando hablamos de relatividad especial. Nada más nos interesaba la invarianza de nuestras leyes de la física y que no se afectara, que no se incumpliera la condición de la velocidad de la luz constante. ¿Sí? Lo que va a hacer la relatividad general es extender la relatividad especial para incluir ahora sí la gravedad. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la fuerza newtoniana, la relatividad general va a describir ahora la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar de los puntos principales para que tengan una idea muy somera de qué sucedió en la relatividad general. Einstein partió de lo que se llama principio de equivalencia. Estamos representando acá, ¿no? Este principio de equivalencia es fundamental para la relatividad general y nos establece que los efectos de un campo gravitacional uniforme son indistinguibles de los efectos de un marco de referencia uniformemente acelerado. Esto implica que la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, sino una manifestación de la geometría del espacio-tiempo. ¿De acuerdo? El principio de equivalencia lo que está estableciendo es que un observador en un sistema de referencia uniformemente acelerado no puede distinguir si los efectos que experimenta se deben a una fuerza gravitatoria o a la aceleración del sistema. En otras palabras, vamos a decir que localmente los efectos de la gravedad son indistinguibles de los efectos de estar en un marco acelerado. Y de hecho, Einstein nos propuso acá un experimento mental para ilustrar este principio.
Les voy a leer una cita. Imagina una persona dentro de un ascensor cerrado sin ventanas. Si el ascensor está en reposo en la Tierra, la persona sentirá su peso debido a la gravedad. Sin embargo, si el ascensor está en el espacio exterior, lejos de cualquier fuente de gravedad, y es acelerado hacia arriba con una aceleración igual a la de la gravedad terrestre, la persona dentro del ascensor sentirá exactamente el mismo peso. No podrá distinguir si está bajo la influencia de la gravedad o simplemente acelerando. ¿De acuerdo? Este principio va a tener profundas implicaciones para nuestra comprensión de la realidad. Y si los efectos de la gravedad son indistinguibles de los efectos de la aceleración, entonces la gravedad no puede ser una fuerza en el sentido newtoniano. En cambio, como ya les dije hace un momento, Einstein propuso que la gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. ¿Esto cómo lo vamos a relacionar con la geometría? ¿Sí? En la física newtoniana, el espacio y el tiempo son entidades separadas y absolutas. Tenemos espacio y tiempo. Sin embargo, en la teoría de la relatividad general de Einstein, el espacio y el tiempo se van a combinar, ¿sí?, en un único tejido, que es nuestro espacio-tiempo. La presencia de masa y energía va a curvar este espacio-tiempo y esa curvatura es lo que experimentamos como gravedad. Así, el principio de equivalencia nos lleva a reinterpretar la gravedad no como una fuerza que actúa a distancia, sino como una consecuencia de la geometría del espacio. En este sentido, los objetos en caída libre simplemente van a seguir las líneas más rectas posibles, es decir, geodésicas, ¿sí? Entonces, aunque vamos a tener una geometría curva que ya no va a ser plana, ¿sí? Los objetos en caída libre van a seguir las líneas más rectas posibles, que son las geodésicas, que va a ser un concepto muy importante dentro de la relatividad general, que es que estas líneas rectas están en lo más rectas posible, o sea, que están localmente euclidianas en ese espacio-tiempo-cuerpo. Y esa trayectoria se va a desviar debido a la curvatura, no a una fuerza externa. ¿De acuerdo? En la relatividad general vamos a tener consideraciones muy importantes como una geometría no euclidiana. Por eso fue tan revolucionario no solamente el hecho de tener geometrías no euclidianas lógicamente consistentes, sino que ahora se pudieran utilizar en una teoría física exitosa. ¿Sí? La geometría no euclidiana que se utiliza es la geometría de Riemann, que es nuestra geometría elíptica, no es hiperbólica como la que vimos en esta clase. Y en esta geometría la distancia entre dos puntos no se va a medir con nuestro teorema de Pitágoras, sino con el tensor métrico. Es una cosa que no les voy a enseñar acá porque el punto nada más es como que tengan una idea de qué sucedía, ¿de acuerdo? Y también en esta teoría se utilizan cosas muy interesantes y matemáticamente abrumadoras como los símbolos de Christoffel, ¿de acuerdo? Es todo una bronca, entonces no se tienen que preocupar por eso. Y por otro lado, vamos a tener la mecánica cuántica no relativista. No vamos a ahondar con teoría cuántica de campos, con el modelo estándar de partículas, porque necesitan entender simplemente a grandes rasgos qué sucedía con la mecánica cuántica no relativista. ¿Perdón? Lo que les estoy presentando es como una manera de sistematizar la información que podemos tener de la teoría. Vamos a considerar, postulado 1, que a todo sistema físico, como puede ser un electrón, un átomo de hidrógeno, un superconductor, le vamos a asignar un tipo de espacio vectorial conocido como espacio de Hilbert. Es decir, la mecánica cuántica trabaja, en principio, en un espacio abstracto, ¿sale? Que puede ser de 2 dimensiones hasta infinitas dimensiones. Entonces, de momento, no tiene una relación con la realidad, con el mundo físico que tenemos, con el que vivimos toda la vida, ¿sale? En principio trabaja con espacios abstractos. ¿En dónde? Espacios de Hilbert. El estado cuántico de un sistema en un momento dado está completamente definido al dar su función de onda, ¿de acuerdo? Que normalmente se expresa como psi, siendo nuestra función de onda un elemento dentro del espacio de Hilbert. También se utiliza una notación vectorial, pero
la generalización, pero considerar funciones continuas de la función de onda. Por otro lado, toda cantidad física o variables dinámicas como energía, posición, momento, spin, ¿de acuerdo? Es medible, toda cantidad física medible es descrita por un operador hermitiano. Es decir, vamos a tener una entidad matemática que la podemos asociar con esas variables que les dije. ¿De acuerdo? Vamos a considerar también otro tipo de cosas que nos van a permitir, otro tipo de objetos y herramientas matemáticas que nos van a permitir pasar de valores complejos que tenemos en el espacio de Hilbert a valores reales, o sea, dentro de los números reales. También vamos a tener como postulado 3 que la evolución temporal de la función de onda, es decir, de nuestro estado físico cuántico, se va a describir por nuestra ecuación de Schrödinger. ¿De acuerdo? Nuestra ecuación de Schrödinger es una ecuación lineal, determinista, ¿de acuerdo? Es lo que quiere decir lineal, es que si tenemos una solución para la ecuación de Schrödinger y otra y otra solución para la ecuación de Schrödinger, la combinación lineal de esas dos soluciones también es una solución para la ecuación de Schrödinger, es su solución general. Y es determinista porque nos dice si tenemos un estado inicial, podemos describir su estado final, ¿de acuerdo? Y va a evolucionar de esa manera sin ningún problema, ¿de acuerdo? Si conocemos el estado inicial, podemos conocer el estado final. Y antes de eso tenemos, bueno, les dije que era una ecuación lineal. Y les dije, si A es solución de la ecuación de Schrödinger y B es solución de la ecuación de Schrödinger, A y B también es solución de la ecuación de Schrödinger. Esto nos va a llevar a lo que se conoce como superposición. ¿Perdón? Es decir, si nuestros estados cuánticos los podemos representar como funciones de onda, pues también podríamos considerar que vamos a tener que nuestros estados cuánticos van a evolucionar en el tiempo a estados de superposición. Perdón, no nos vamos a meter tanto en detalles técnicos, pero solo consideren eso. Y aquí es donde viene el famoso gato de Schrödinger, ¿no? Que el gato puede estar vivo o muerto hasta que revises la caja. 4, tenemos que la regla de Born nos va a dar una lista de los posibles resultados de una medición, ¿sí? Y la probabilidad de que al medir obtengamos uno u otro de estos posibles resultados. Si se dan cuenta, la mecánica cuántica no relativista, o lo que se conoce también como formalismo cuántico estándar, en ningún momento nos dice algo sobre qué es la realidad. Es una receta para hacer predicciones. Si partimos de 1 a 4, es un formalismo sobre cómo hacer predicciones. No se nos dice nada sobre el estatus de la función de onda, simplemente nos está diciendo, si quieres medir una cantidad física como la posición o la energía, pues podemos asociarlo con un operador hermitiano. Un operador hermitiano va a permitir que los valores de una medición sean valores reales y no complejos. ¿De acuerdo? También nos dice, ok, te voy a ofrecer una ley dinámica, que va a ser nuestra ecuación de Schrödinger, que va a permitir establecer la evolución temporal de la función de onda. ¿De acuerdo? Y también vamos a considerar la regla de Born, que nos va a decir, tengo un listado posible de resultados de una medición y te voy a ofrecer también la probabilidad de que al medir tengamos uno u otro de estos resultados posibles. ¿Sale? No nos dice nada sobre la realidad, simplemente nos está diciendo, tengo una receta para hacer mediciones y predicciones. Pero vamos a tratar de vincular estos dos postulados. El postulado 3 nos dice, el gato puede estar vivo o muerto en el tiempo, ¿de acuerdo? La función de onda va a, el estado cuántico puede evolucionar a un estado en superposición. Pero en la realidad, cuando estamos en el laboratorio, no vemos estados en superposición. Evidentemente, para hacerlo más asequible, no vemos gatos vivos y muertos. Entonces, lo que hace el postulado de colapso es decirnos que cuando realizamos una medición, sea lo que sea, porque la teoría, la mecánica cuántica no relativista, no nos dice que es una medición, simplemente nos dice, cuando vas y haces una medición, se rompe el estado en superposición, colapsa
la función de onda y adquiere un resultado definido. A partir de eso, llegamos a cuestiones como el problema de la medición. El problema de la medición lo que nos está diciendo es que el formalismo cuántico, el formalismo estándar de mecánica cuántica, tienen dos reglas dinámicas incompatibles entre sí. Una determinista y otra es estocástica o probabilística. ¿De acuerdo? Eso no es ningún problema. ¿De acuerdo? Podemos tener teorías con dos tipos de dinámicas, pero lo que nos dice la teoría es, puedes utilizar una o la otra, es decir, puedes utilizar la ecuación de Schrödinger o el postulado de colapso, dependiendo de si estás haciendo o no una medición, pero no nos especifica qué es una medición. Y ese es el gran problema que tiene este formalismo. Yo me dedico al trabajo sobre teorías que se llaman realistas. ¿Por qué? ¿Por qué teorías realistas? Y lo vamos a ver cuando tengamos nuestra sesión de realismo científico. Les dije, esta cosa no nos dice nada sobre la realidad. Lo que nos está diciendo es, te voy a ofrecer todo lo necesario para que hagas una predicción. No te preocupes porque es la realidad, nada de eso. Simplemente te voy a ofrecer todo lo necesario para que tengas predicciones exitosas. Entonces, esta es una teoría no realista. Pero se puede interpretar como una teoría no realista porque no dice nada de la realidad, simplemente nos dice cómo manejarnos en el laboratorio. ¿Perdón? Lo que yo me dedico es a teoría realista, o sea, con compromisos metafísicos sobre la realidad, pero esto es lo que deben considerar. ¿Por qué? Porque estamos considerando aquí historia de la ciencia. No estamos haciendo nuestra sesión de filosofía de la ciencia. Y vamos a finalizar con qué sucedió en la biología. ¿De acuerdo? Vamos a considerar, por ejemplo, estas grandes revoluciones que sucedieron en el siglo XIX y en el siglo XX para la biología. Esta disciplina por muchos años fue olvidada. Fue olvidada en cuanto a sistematización, se consideraba que no podía llegar a estatus de ciencia, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver de qué manera puede llegar o puede pretender ser una ciencia dura, porque muchas personas no consideran que la biología puede ser una ciencia, siquiera. Pero vamos a considerar entonces qué pasó primero. El siglo XIX, tenemos la embriología. El siglo XIX fue testigo del surgimiento de la embriología como una disciplina establecida. ¿De acuerdo? Y de hecho en este periodo es cuando se realizaron importantes contribuciones al desarrollo de la teoría de las capas germinales, que establecían, por ejemplo, que los diferentes tejidos y órganos, es decir, estas estructuras de un embrión, se originan a partir de tres capas germinales primarias, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, por ejemplo, el endodermo va a formar el sistema digestivo y el estómago, así como el páncreas y los pulmones. Y lo interesante de esto es que esta teoría proporcionó una base mecanicista para comprender el desarrollo embrionario y permitió comparaciones entre diferentes organismos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un diagrama muy famoso sobre la teoría de recapitulación de Ernst Haeckel. Lo que sucedió en el siglo XIX es que empezaron a surgir debates sobre la relación entre la ontogenia, es decir, el desarrollo individual de un organismo, y la filogenia, su historia evolutiva. Entonces aquí surge la teoría de la recapitulación de Haeckel, que postulaba que el desarrollo embrionario recapitula la evolución de la especie y fue ampliamente discutida y de hecho fue también criticada por muchos científicos de la época. También tenemos, por otro lado, la teoría celular. Sí, en el siglo XIX la teoría celular emergió como un concepto fundamental en la biología. ¿Sí? Aunque la existencia de células ya se conocía desde el siglo XVII, fue en el siglo XIX que se estableció que las células son los componentes fundamentales de todos los organismos. Y creo que lo que más importa resaltar de la teoría celular propuesta por Schwann y Schlegel es cómo difería de la teoría celular actual.
Sí, o sea, estos señores, Schwann y Slater, creían que la formación de nuevas células ocurría dentro de células preexistentes en plantas y en el líquido extracelular en animales, y no a través de división celular como actualmente. También, por ejemplo, hay que considerar que en 1841, Robert Remarque afirmó que el principal medio de génesis de la célula era la fisión binaria. Y fue en la siguiente década, en 1850, que Rudolf Virchow descartó sus células, perdón, descartó sus dudas sobre la hipótesis de Remarque. Y él reintrodujo la frase de Raspal de omnicélula es célula, es decir, que dio origen a la teoría celular, la forma y el protagonismo que tiene hoy en día. También hay que considerar que con la teoría celular también se desarrolló una comprensión significativa y mucho mejor del cáncer, que pasó a ser considerado una patología celular. De hecho, fue en la obra de Rudolf Virchow, Patología celular de 1858, que argumentó que todas las enfermedades, incluido el cáncer, se originan en células individuales. Este enfoque, de hecho, fue lo que permitió grandes avances en el diagnóstico y pronóstico del cáncer, así como la comprensión de la metástasis y la diferenciación entre tumores benignos y malignos, ¿no? Por otro lado, también vamos a tener la microbiología. Entonces, por eso vamos a considerar que nos estábamos yendo ya no solamente a fenómenos macro, vamos a ponerlo de esta manera, como sucedía con la evolución, bueno, con la filogenia y la ontogenia, sino que nos estábamos yendo cada vez más abajo en la estructura de la realidad. Fue, de hecho, como a mediados de 1870 que los científicos empezaron a identificar a los microbios como responsables de las enfermedades e infecciones más graves en los seres humanos. Y de hecho, aunque las enfermedades infecciosas se conocían desde la antigüedad y se habían tomado medidas para evitar el contagio, como aislamientos de leprosos y las cuarentenas de barcos, la noción de gérmenes patógenos no surgió espontáneamente. Y fue hasta el siglo XIX que surgió la teoría microbiana de la enfermedad. Tenemos a Luis Pasteur y Robert Koch, quienes desempeñaron papeles cruciales en el establecimiento de la relación causal entre microorganismos y enfermedades infecciosas. Y esto, evidentemente, gracias a mejoras tecnológicas. ¿Qué es la otra parte que sucedió en el siglo XIX para la biología? La teoría de la evolución, la teoría de la herencia y también la ecología. Sí, pero nos vamos a enfocar principalmente en las dos primeras. Vamos a considerar primero la teoría de la evolución. Un gran personaje de este periodo fue Lamarck, quien fue uno de los primeros defensores del transformismo, es decir, la idea de que las especies cambian con el tiempo. Lo que hizo Lamarck fue proponer que los organismos adquieren características a lo largo de su vida, que son respuesta a condiciones ambientales y que estas características adquiridas se transmiten a su descendencia. Y aunque su teoría, de hecho, fue criticada y rechazada por muchos científicos, sentó las bases para futuras ideas sobre la evolución. Y también tenemos a Cuvier, quien era un influyente anatomista, era paleontólogo y de hecho se opuso a las ideas transformistas de Lamarck y defendió un fijismo, entonces la idea de que las especies son inmutables. Lo que hizo Cuvier fue de hecho muchas contribuciones a la paleontología y la anatomía comparada. Es por eso lo que tenemos acá. Y también estableció la idea de que la Tierra ha experimentado una serie de catástrofes que han causado extinciones masivas. Quiero abordar un poco en este asunto de la anatomía comparada, porque si se meten al trabajo en filosofía y la biología, muchas veces van a tener trabajo en relaciones de ontogenia, sobre funcionalismo y filogenia, ¿de acuerdo? Lo que hizo Cuvier fue desarrollar dos principios clave que guiarían el trabajo de los anatomistas. Es decir, en primer lugar tenemos el principio de correlación de partes. Lo que nos está diciendo esto es que las formas de las diferentes partes de un organismo dependen de unas de otras debido a las funciones que deben realizar en conjunto. Por ejemplo, un herbívoro tendrá dientes para masticar hierba,
un sistema digestivo capaz de digerirla y patas adecuadas para pastar. Por eso es el principio de correlación de partes. Y por otro lado tenemos el principio de subordinación de caracteres. Lo que establecen algunos sistemas fisiológicos es que tienen mayor importancia que otros. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema nervioso es más importante que el sistema respiratorio, y esta distinción permite clasificar a los organismos utilizando sistemas superiores para determinar el orden, la familia, sistemas subordinados también para distinguir entre géneros y especies. Vamos a hacer una recapitulación de lo que sucedía acá, ¿no? En primer lugar, si, si nos remitimos a lo que sucedía en microbiología, en asuntos sobre embriología, vemos que los asuntos en biología y posteriormente en filosofía de la biología se van a distinguir bastante de lo que sucede, por ejemplo, en filosofía de la física. Va a haber un especial interés en filosofía de la biología en discusiones sobre mecanismos, sobre estructuras y sobre causalidad. Algo que en la física muchas veces se empieza a dejar de lado, porque en la física luego empiezan a atender a discusiones más locales, por ejemplo, sobre qué es el espacio y tiempo, sobre aspectos fundacionales, que es como lo que yo trabajo, de mecánica cuántica, sobre interpretaciones realistas de la mecánica cuántica, etcétera. Hay aspectos más locales que sí se interesan sobre la causalidad, sobre la intervención experimental, pero en biología y posteriormente en filosofía de la biología va a haber otro tipo de consideraciones. Entonces también es importante que tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? Y otro de los temas mmm, tan taquilleros en filosofía de la biología va a tener que ver con la teoría de la evolución, con la evolución misma, como vamos a considerar discusiones metateóricas o también repercusiones ontológicas de la teoría de evolución. Entonces, por eso hay que hablar de Darwin. ¿Sí? Charles Darwin, como bien sabemos, revolucionó la biología con su teoría de la evolución. De hecho, haciendo un paréntesis, hay discusiones muchas veces, de hecho, incluso lo podrían considerar en su clase de positivismo lógico, ¿no? Dada una caracterización tan rígida de lo que es una teoría científica. Sí, la teoría de la evolución tal y como se determinó es una teoría científica, o más bien no será algún marco conceptual a considerar y que más bien podríamos considerar que la genética, tal como la conocemos hoy, sí es una teoría científica y que la evolución de Darwin es más bien el marco conceptual en el que se enmarcan nuestras teorías más contemporáneas. Solo podrían discutir en su clase, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la obra magna, ¿no? El origen de las especies, en 1859, que fue donde Darwin presentó una gran cantidad de pruebas que respaldaban la idea de que las especies cambian con el tiempo y propuso la selección natural como el principal mecanismo de este cambio. O sea, si se dan cuenta, la literatura cambia. O sea, aquí estoy hablando de mecanismo. Y cuando hablábamos hace un momento de física, estábamos considerando todo tipo de problemas, ¿de acuerdo? Casi no mencioné aspectos mecanicistas, ¿de acuerdo? Y también vamos a considerar, esto ya nos va a llevar a la transición sobre la biología molecular, lo que vamos a llegar en un momento, pero vamos a tener la teoría de la herencia de Mendel. Como bien sabemos, desde la secundaria, Mendel realizó experimentos de hibridación con guisantes y esto sentó las bases de la geometría moderna. Lo que hizo Mendel es descubrir ciertas leyes de la herencia, que obviamente son leyes con sus excepciones para un campo de aplicación muy local, y lo que hacen es describir cómo se transmiten los rasgos de padres a hijos. De hecho, su trabajo fue ignorado durante décadas, pero fue redescubierto a principios del siglo XX y se convirtió precisamente en la base de la genética. Pero si vamos para cerrar este punto, siglo XX, donde se da la diversidad de la biología funcional y el nacimiento de la biología molecular. Entonces vamos a iniciar con bioquímica. La bioquímica, como bien sabemos, es el estudio de los procesos químicos de los organismos vivos y se consolidó como disciplina en el siglo XX. Tenemos un experimento que aquí tengo a este señor, Edward Buchner, ¿no? En 1897, y lo que hizo este señor fue demostrar
la fermentación alcohólica sin células. Es decir, sentó las bases para el estudio de las vías metabólicas y las enzimas, es decir, pasos químicos de procesos biológicos complejos, ¿sí? Lo que empezó a suceder en este ámbito es el estudio de macromoléculas biológicas como proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Toda esta investigación avanzó. También se identificaron, se determinaron estructuras de proteínas y además se identificaron los enlaces entre las bases, el azúcar, el fosfato, nucleótidos, y se distinguió el ARN y el ADN. Se desarrollan técnicas analíticas para desarrollar reactivos específicos de enzimas purificadas, y esto para medir y caracterizar los componentes de los seres vivos. Bueno, entonces hubo una investigación a nivel de mecanismos y de procesos. Estos conceptos son muy importantes para la filosofía de la biología, ¿de acuerdo? Que permitieron el asentamiento de lo que actualmente conocemos como las bases bioquímicas de la vida. También tenemos investigación en endocrinología, en neurofisiología, que es lo que nos va a llevar eventualmente a filosofía de las ciencias cognitivas, ¿de acuerdo? Pues tenemos, obviamente, nuestro estudio de neuronas, perdón, de hormonas, pero donde me quiero enfocar más en el aspecto de los otros neurotransmisores. ¿De acuerdo? A partir de ese descubrimiento en los años 20, me parece, que son estas sustancias producidas por neuronas que activan o inhiben otras neuronas o células musculares, pues también tuvo un avance considerable. ¿De acuerdo? Sí fue en el 21 que se demostró la existencia de neurotransmisores como eran la adrenalina, la noradrenalina, dopamina y glicina, recuerdo. Y esto se demostró al observar la estimulación del nervio vago de un corazón de rana aislado, y esto mostró que ralentizaba los latidos de otro corazón en la misma solución. ¿De acuerdo? Y 20 años después, en la década de 1940, hubo un debate sobre la naturaleza de la transmisión nerviosa, con Dale defendiendo la transmisión química y Eccles la transmisión eléctrica. También tenemos que en los años 50 tenemos el descubrimiento de las sustancias psicotrópicas, y esto respaldó la idea de la transmisión química. También se identificaron y caracterizaron otros neurotransmisores. Y esto nos lleva también a la filosofía de la psiquiatría. Es decir, todos estos avances nos van a llevar a regiones más locales sobre las discusiones en filosofía de la ciencia. También vamos a llegar a problemas sobre biología del desarrollo, la mecánica del desarrollo, biología celular, y todo ello nos va a dar pauta para otro tipo de discusiones en la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia trabaja sobre inferencias en la ciencia, sobre, sobre el estatus de las leyes de la naturaleza, sobre la causalidad, pero el hecho de mostrarles, vamos a dejar presentar, el hecho de mostrarles estos estas tres regiones del conocimiento, que van a ser la matemática específicamente, la geometría o el análisis matemático, la física en lo que sucede en la relatividad, en la mecánica cuántica y en la biología en diferentes aspectos, pues también nos va a dar una pauta para enriquecer nuestras discusiones en filosofía de la ciencia. Como les decía, sí, la filosofía de la ciencia se preocupó por aspectos sobre cambios teóricos, inferencias científicas, contrastación de hipótesis, falseación, pero cuando nos vamos acercando más al siglo XXI, como la filosofía de la misma deja de ser la filosofía de la ciencia y se vuelve filosofía de las ciencias, pues van a adquirir cuestiones distintas. En la matemática se interesan por ejemplo, demostraciones asistidas por computadores, por metafísica de las matemáticas, entonces surgen diferentes escuelas. En la física, pues tenemos problemas fundacionales de la mecánica cuántica, también tenemos problemas en la mecánica cuántica de campos, tenemos problemas en la relatividad, sobre qué es el espacio-tiempo, la estructura del espacio-tiempo. En biología, en ciencias cognitivas, en filosofía de la psiquiatría, vamos a tener otro tipo de discusiones muy locales, muy regionales. Entonces, por eso me parece importante que ustedes, como estudiantes de licenciatura, tengan aunque sea este bagaje, ¿de acuerdo? Va a depender de ustedes la posibilidad de adentrarse más,
leer más de historia, de adentrarse más en estas teorías, pero ya saben como por dónde van estos puntos que motivó muchas discusiones en la historia, en la filosofía de la ciencia, y que también este tipo de eventos van a ser fundamentales en la literatura de los filósofos de la ciencia. Se van a retomar muchos aspectos históricos y es por eso necesario que tuvieran como esta idea muy general de lo que sucedía en la historia de la ciencia. Entonces, doy por terminada la sesión de hoy y espero encontrarnos pronto.